Doctora Vanina Elizabeth Ceballos. Sí, correcto. La saludo nuevamente, le doy la bienvenida a esta última etapa del concurso 241. Es su primera participación en un concurso en el Consejo de la Magistratura Provincial de Neuquén. Le cuento que la dinámica de esta instancia, le cedo la palabra para su presentación y luego consejero y consejera le van a hacer algo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Vanina Ceballos. Yo nací en Plaza Huíncul, me crié en la ciudad de Cutralcó. Estoy recientemente separada con mi pareja. Tenemos dos nenes, una nena de 14 años y Victoria, y un nene de 9 años que se llama Gervasio. Como en mi tiempo libre lo que me gusta desarrollar, la tarea que hago es trekking, para poder estar en condiciones para subir una montaña. Lo que hago habitualmente durante las semanas es entrenar CrossFit, eso en cuanto a mi vida personal. Ahora un poco yendo a la cuestión académica, tengo que contarles que estudié la carrera de abogacía. Los primeros años los hice en la Universidad Nacional de La Plata, luego culminé mis estudios en la Universidad Católica de Salta. Todas las capacitaciones que realicé en el marco profesional tienen que ver, siempre están vinculadas al derecho penal. Terminé la especialidad de Derecho Penal en la Universidad, Universidad del Comahue. Resta mi defensa en el trabajo, del trabajo final. Asimismo, estoy cursando el último año de una maestría en litigación oral y administración de justicia de la Universidad Católica Argentina, teniendo como objetivo culminar este año ambos trabajos para poder obtener esos dos títulos. Tengo que decirles que me desempeñé en la matrícula de manera liberal. Trabajé también siempre vinculada al derecho penal, en estudios jurídicos que hacían asesoramiento y asistencia a imputados en causas penales durante todo el proceso. Interveníamos a veces desde formulaciones de cargo y medidas de coerción, revisión de esas medidas de coerción, hasta juicios y luego en la etapa de ejecución de la pena. En 2021, en abril específicamente de 2021, empecé a trabajar en la Defensoría Penal, en donde hoy me desempeño. Actualmente me desempeño en ese organismo, trabajo en la unidad operativa como funcionaria. Mi cargo es asesora jurídica. En ese contexto, este nuevo cargo me permitió desempeñar y adquirir destrezas, habilidades, porque la demanda de la Defensoría Penal de Cutralcó tiene mucho trabajo, tiene mucha demanda, es una circunscripción con bastante demanda, por lo cual tenemos mucha cantidad de audiencias. En casi 2 años y algunos meses, 3 años y algunos meses, realicé alrededor de 3.000 audiencias. Obviamente que esas audiencias tienen que ver con distintos tipos de complejidades, algunas más complejas que otras. Asimismo, también tuve la posibilidad de participar en 2 juicios por jurado, asesorando, asistiendo a los defensores del caso, uno en la profesión liberal y otro desde la Defensoría Pública. Tengo que decirles que el equipo de trabajo de la Defensoría en sí es un equipo pequeño, somos 8 miembros. Esos 8 miembros estamos divididos en 3 equipos diferentes: la unidad operativa, el servicio de gestión penal y el equipo operativo del interior. Asimismo, muchas veces o algunas veces, tengo que asistir también en audiencias que tienen que ver con ejecución de la pena, si bien no es el rol que hoy ocupo. Eso sería más o menos de manera resumida la presentación, algo de lo que por ahí para que ustedes me conozcan. Bien. Bueno, cuéntenos su motivación para presentarse en concursos, sus expectativas en el caso de acceder al cargo. Sí, mi motivación está vinculada a que profesionalmente siempre me desarrollé en el ámbito penal. Cuando lo hacía en la matrícula liberal, de manera independiente, si bien era lo que me gustaba, una vez que ingresé a la Defensoría Pública, uno acá adquiere vocación de servicio. De hecho, es uno de los fundamentos de la defensa pública, la vocación de servicio, la posibilidad de escucha, la resolución del conflicto. Desde la matrícula, el trabajo como profesional y asesoramiento es un poco diferente a cuando estamos en el ámbito de un organismo público, porque tiene que ver con esto, con la vocación de servicio. Creo que es un cargo para el que estoy preparada, que este tiempo, no solo afuera como profesional liberal, sino adentro de la Defensoría Pública me he preparado, y que
para mí sería un honor ocupar el cargo de defensora porque siento que estoy capacitada, que puedo desarrollarlo, porque además es prácticamente lo que hoy vengo desarrollando, es lo que vengo haciendo casi todos los días, y creo que tengo vocación de servicio para desarrollar y desempeñarme en este cargo. Bien. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué cantidad de causas llegan actualmente a la unidad operativa y cuál es la principal problemática? Sí, actualmente tenemos entre 390 400 causas activas. De ese número total que les estoy dando, 190 aproximadamente están sujetas a penas alternativas, es decir, ya hemos buscado algún tipo de solución alternativa al conflicto. Son penas que se están siendo controladas por el organismo externo, que es la Oficina de Población Judicializada, porque se ha alcanzado una suspensión del proceso de prueba o una condena condicional. Eso también es parte del trabajo que hace la unidad operativa, el seguimiento de estas causas. Vinculado con su segunda pregunta, el principal conflicto hoy es de violencia de género, también tenemos abusos sexuales y también delitos contra la propiedad. Ahí son grandes rasgos. Bien. Doctora, ¿usted conoce el programa de libertad asistida que tiene la provincia? Sí, doctora. Nosotros, en cuanto a materia penal juvenil, nosotros tenemos una ley procesal de avanzada para la época en la que se aprobó. Esto también, por ahí, si se me permite, tiene que ver con este anteproyecto que se ha presentado sobre la reforma a la justicia penal juvenil y la baja de punibilidad en el caso de menores en conflicto con la ley penal. La verdad es que nosotros tenemos una ley que funciona bastante bien. Lo que no funciona muy bien al interior de la provincia es precisamente el principio básico de la justicia penal juvenil, que es el principio de especialidad. Nuestra ley 2302 provincial, que trata todo lo que es el procedimiento en el caso de menores, establece que se van a conformar equipos especiales y que en el caso que un menor en conflicto con la ley penal esté sujeto a la libertad asistida, deberán obviamente tener un seguimiento. Al interior de la provincia, quienes realizan ese seguimiento es lo que era desarrollo social, que ahora con la nueva estructura gubernamental ha sufrido una diferencia, digamos, se ha reorganizado por una cuestión de ministerios. Y nosotros, y otra problemática que tenemos al interior de la provincia, cuando hablo del interior es todo menos Neuquén Capital, tiene que ver con que no tenemos juzgados especializados en justicia penal juvenil, ni cómo lo marcan los estándares internacionales, ni cómo nuestra propia ley de Neuquén lo establece. Es decir, nosotros cuando tenemos un menor acusado, traído a proceso para iniciar un proceso penal, actuamos nosotros como defensores penales a la par del defensor de los derechos del niño, que es una especie hacemos una especie de binomio para intentar garantizar esa especialidad al menor o la menor inculpada. Y asimismo es un juez de garantías que intenta correrse del rol de juez de adultos y litigar en ese sentido, y lo mismo los fiscales. No tenemos unidades especializadas como marcan los estándares internacionales en nuestra propia ley. Gracias, doctora. Muy amable. Hola, buenas tardes. En su experiencia, ¿cuál es la actitud que debe asumir la defensa pública en el proceso penal o en lo que viene ejerciendo, ¿no? Sí, en mi opinión, primero, con el cambio de sistemas, nosotros estamos en un sistema acusatorio, las defensas siempre tienen que ser activas. Ahora, siempre tienen que ser activas, pero nosotros tenemos que siempre partir del problema, de la información que nosotros tenemos y ver cómo gestionamos ese conflicto. Nosotros al interior de la Defensoría Penal, como les decía, uno de los equipos que integra es el Servicio de Gestión Penal, que tiene dos funciones fundamentales, la de notificación y agendamiento de audiencias, pero la fundamental es la de investigación a pedido de los defensores. Entonces siempre tenemos que generar una teoría del caso, siempre esto partiendo de la información que nos dé nuestro asistido o nuestra asistida, y con esa información generar una teoría del caso y generar una investigación para poder discutir muchas veces en juicio, para poder generar alguna salida alternativa. A veces, digamos, la salida normal
de un proceso penal, si bien es el juicio en el sistema acusatorio, tenemos que plantear, porque también es uno de los principios que tenemos desde la defensa pública, buscar salidas alternativas al conflicto, en el caso siempre concreto. ¿Y cuántas audiencias ha tenido oportunidad de participar, sea en audiencias o en las no es un, soluciones alternativas? Sí, todo digamos, es en audiencia, nosotros en este sistema es todo oral, y aproximadamente desde que estoy en la Defensoría Pública, este no es un número absolutamente exacto, pero aproximadamente unas 3.000 audiencias, como les decía, de distinta complejidad. Algunas más complejas, otras sobre seguimiento, otras, muchas veces nosotros hacemos también las extinciones por audiencia, las extinciones de la acción penal cuando las personas han alcanzado el plazo de cumplimiento y han cumplido las reglas, por ejemplo, en una suspensión del proceso a prueba. Entonces, ahí hay un número elevado de audiencias que no revisten mayor complejidad, pero aproximadamente esa cantidad de audiencias. Y ahora ya algo más personal. ¿Qué habilidades puede enumerarnos y qué debilidades, llamarlo de alguna manera, cree que tiene que trabajar para acceder al cargo, ¿no? Tanto las habilidades como las debilidades que pueda haber. Yo, una habilidad creo que tiene que ver con el compromiso que tengo con el trabajo y con los casos, y a la vez eso puede resultar también en una debilidad, porque no, a veces es muy difícil, en este tiempo que llevo en la defensa pública voy entrenando esta herramienta, ¿no? Pero a veces no diferencio lo urgente de lo importante, como que todo es urgente, y en el ritmo que nosotros tenemos no podemos detenernos todo el tiempo en la atención al público. O sea, todo mi trabajo está vinculado a atención al público, atención al asistido, ir a la audiencia. Entonces, a veces es poder distinguir lo urgente de lo importante. Después, una situación que el sistema mismo también favorece a que las personas tengamos, tiene que ver con escuchar, aprender a escuchar y pensar que el conflicto no es nuestro. Nosotros simplemente somos gestores, estamos gestionando el conflicto, y obviamente siempre escuchar a la persona que estamos defendiendo para poder generar la mejor solución en el caso concreto. Incluso a veces nosotros tenemos que conciliar, negociar con el Ministerio Público Fiscal, porque ellos nos plantean una posibilidad, una salida alternativa, y nosotros creemos que tenemos otra salida alternativa que va a ser mejor para el caso concreto, no solo para nuestro asistido, sino también para los intereses de la persona victimizada. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Yo le quería consultar si tiene alguna objeción de conciencia. Va a tener de todo en caso de ganar. Así que, bueno, esa es mi primera pregunta. Bueno, la objeción de conciencia está vinculada, así tal como la tenemos con una ley nacional, está vinculada a reparos que podamos tener tanto filosóficos, morales o religiosos. A mí no me ha tocado en lo personal, desde que yo me desempeño, no solo cuando lo hacía en la profesión liberal, que uno, ahí es una diferencia también con la Defensoría Pública, uno puede elegir las causas, pero tampoco me ha pasado dentro de la Defensoría Penal. Nosotros, imagínense que asistimos a todo tipo de delitos que llegan, algunos son muy resonantes desde lo mediático, o cuando uno lo piensa, incluso que tiene hijos, puede sonar tremendos también, pero nosotros, nuestro rol es defender a la persona con las herramientas del debido proceso de la mejor manera posible. Y cuando las pruebas están todas en contra de su defendido, ¿cómo maneja esa situación? Sí, pasa. Sí, bueno. Sí, pasa. Y lo que pasa es que nosotros no tomamos decisiones aisladas, nosotros tomamos esa decisión con el legajo fiscal, con la evidencia que tiene colectada la Fiscalía, con la evidencia que nosotros podemos colectar según la versión de nuestro asistido, y en base a todas estas circunstancias tomamos esa decisión con la persona que asistimos. Es decir, le explicamos cuáles son las consecuencias de afrontar un juicio, cuáles pueden ser las posibilidades a no afrontar un juicio, que puede ser una salida alternativa de un procedimiento, de un acuerdo parcial, de un acuerdo pleno, alguna otra salida como una suspensión del proceso a prueba, cuáles son las consecuencias de asumir o pedir una suspensión del proceso a prueba, porque debe cumplir reglas de conducta durante un plazo determinado. Es decir, todas estas variables nosotras las tenemos que consensuar, explicándoselas con claridad al asistido para que él, con esa información, podamos tomar una decisión, porque la decisión final es de la persona que asistimos.
y la relación con la familia del detenido. Y muchas veces asiste, o sea, muchas veces la Defensoría Penal tiene una particularidad que es nosotros nos vinculamos no solo con nuestro asistido, sino también muchas veces con la familia. Hay personas que tienen red de contención y hay personas que no. Cuando hay redes de contenciones muchas veces tenemos que hablar con las familiares de nuestros asistidos. Esto sí, nosotros no podemos darle información de la causa penal a una tercera persona, por más familiar que sea, si no tenemos una autorización de la persona que yo estoy representando. Eso también es claro porque tenemos el deber de confidencialidad. Pero sí, asistimos, y además otra situación que pasa casi a diario en la Defensoría, que la mayoría de nuestros usuarios son personas que tienen condiciones de vulnerabilidad. Es decir, esa vulnerabilidad puede ser no solo por una adicción, porque esté por una patología psiquiátrica, o sea, hay muchas cuestiones que nosotros con los órganos extra poder judicial, es decir, con población judicializada, con el hospital, con el dispositivo de varones, también vamos generando, intentamos generar una red para poder brindar una respuesta más integral. Muchas gracias. Bueno, Por mi parte, está muy bien. Gracias. bueno, gracias. Bueno, doctora, yo iba a hacer la misma pregunta que le hice a la concursante anterior. Bueno. ¿Cómo prepararía una defensa con perspectiva de género cuando la acusada no lo sabe? Bueno, nosotros tenemos como mandato todos los funcionarios, los operadores judiciales, nuestro mandato es atender todas las causas con una perspectiva de género. La perspectiva de género no es más ni menos que una metodología para poder interpretar lo que está pasando. Es una metodología para poder ver qué es lo que pasa en ese caso. En el caso que la asistida sea una mujer, nosotros lo primero que tenemos que hacer es recabar información para saber cuál era, qué antecedentes habían en ese caso y por qué, siempre atendiendo a qué tipo de delito, por qué tipo de delito llega acusada y por qué llegamos a esta situación. Para eso tenemos que buscar datos o antecedentes en la Defensoría Civil, en la Defensoría de los Derechos del Niño, en el juzgado de familia. Con esa información nosotros lo que vamos a hacer es intentar que se interprete con una más laxo, digamos. Las interpretaciones que se hacen cuando la acusada es mujer tienen que ser más laxas, tienen que ser más flexibles, porque tenemos que tener en cuenta si hay antecedentes de violencia, si hay antecedentes de violencia con sus hijos, si tiene hijos, cuál es la situación concreta que está pasando. Siempre va a depender por el delito que llegue también acusada, porque eso también nos va a dar otra mirada para poder trabajar esa causa. Bien. ¿Y sabes si se ha incrementado mucho el delito en el último tiempo, en los últimos 6 meses? ¿Hay alguna estadística, algún número que manejen? Sí, se ha incrementado el delito contra la propiedad. Lo que tenemos la particularidad en la zona que muchos delitos contra la propiedad que hoy ingresan a la Fiscalía por admisión de casos tiene autor NN, entonces esas causas a nosotros no nos llegan. Pero sí se ha incrementado en porcentaje del año 2023. No tengo las cifras exactas. Gracias. Doctora, ¿Cómo le va? ¿Qué opinión le merece la idea de poder ampliar el juicio por jurados otra tipología de delitos? Con esa situación concreta, lo que yo creo es que podría pensarse, trabajarse y evaluarse una reforma, pero no solo para ampliar los delitos que sean, sino para que sea una posibilidad, digamos, para que sea realmente una garantía, que sea el imputado quien elija si quiere ser sometido o no a juicio por jurado. Es decir, hoy, como está nuestro código, es competencia del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a elegir el tribunal, es decir, delitos que prevén una pena mayor a 15 años, van a juicio por jurado. En ese orden de ideas, yo creo que tiene que ser un derecho del asistido, porque es una garantía constitucional el juicio por jurado. Habría que trabajarlo, sé que también esta reforma implicaría una reforma grande, porque estamos hablando de que si todos los delitos o cada delito que elige el asistido, llevarlo a juicio por jurado implica también, pero creo que se cumpliría con la manda constitucional del artículo 18. bien. ¿Hay una pregunta? Doctora, muchas gracias. Bien. Bueno, gracias. Bien, gracias por participar. Bueno, gracias. Buen día para todos. Buen día, doctora, gracias. Muy bien.